Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar un ensamble de soporte para cable. Y básicamente el plano ya lo tengo en foto y lo único que vamos a realizar es transformarle a SolidWorks. Bueno, empecemos. Por lo general, cuando tengo una pieza, trato de minimizar las operaciones. Es decir, escojo la cara que mayor operaciones tenga. Entonces selecciono la vista lateral izquierda. Entonces vamos a partir desde ahí. Entonces venimos a vista lateral, seleccionamos croquis y procedemos a realizar nuestro bosquejo. Empezamos por la mitad. Voy a realizar una línea constructiva y vamos a empezar. Seleccionamos para la izquierda, vamos a seleccionar una distancia de 174 dividido para 2, porque solo voy a hacer la parte de la mitad debido a que los dos lados son iguales. Esto ayuda a minimizar tiempo. Hacemos a mano alzada el gráfico más o menos. Y ahora sí, una vez que tenemos las distancias a mano alzada, damos las medidas correctas. Entonces venimos a las medidas que son de 18, 24, 55, 14. Entonces la primera nos dice que es de 18, colocamos 18, y la segunda me dice que es de 24, coloco 24, acepto. Esta, en la altura pequeña, me dice que es de 14 y 18, entonces la diferencia es 4, coloco 4, acepto. Además nos dice que tenemos una distancia desde el extremo al extremo de 55, extremo extremo, y coloco 55, acepto. Venimos a la altura, nos dice que es de 50 con respecto al eje, entonces vamos a colocar 50 para posteriormente realizar la circunferencia. Y la separación es de 14, aceptamos y nada más. Lo que sobre ya nos debe cuadrar a la perfección. Esta distancia con esta distancia es de 14, colocamos 14 y aceptamos. Ya. Y ahora sí, solo la parte de la mitad vamos a realizar. Como les dije anteriormente, esto ayuda a minimizar tiempo. Entonces venimos a operaciones, extruimos. El ancho nos dice que es de 46. Aquí tenemos el ancho de 46. Ya, una vez que tenemos realizado la mitad, procedemos a realizar todos los elementos que contienen en la parte de extrusiones. Entonces venimos vamos a empezar por la circunferencia. Venimos a croquis, vamos a hacer una circunferencia en la mitad y otra de 14 en la mitad, de diámetro de 14. Corte inteligente y le damos el diámetro que es de 14. Ya. Venimos a operaciones, a extruir y vamos a seleccionar hasta el vértice. Seleccionamos el vértice, aceptamos. Y miren, solo se nos recortó la mitad. Para ello tenemos que realizar un corte. Venimos a croquis, hacemos una circunferencia del mismo diámetro, operaciones, extruir corte y seleccionamos por todo y aceptamos. Ya. Ahora además nos dice que en la parte del extremo tenemos una circunferencia de 28 con un radio de 2. Entonces venimos nuevamente y seleccionamos la cara y venimos al centro y nos dice que de diámetro es 28, corte inteligente 28. Procedemos a realizar una circunferencia del mismo diámetro para que no se nos extruya, y nos dice que esta distancia de extrusión es de 2.
aceptamos. Además nos dice que en el vértice existe un redondeo de radio 2. Selecciono el vértice, vengo a redondeo y coloco la distancia de 2 milímetros. Acepto. Ya. Ahora, aquí en la parte de la mitad tenemos un nervio de 10. Entonces venimos, yo para minimizar tiempo vengo a geometría, plano, realizo un plano en la mitad que es de 46 dividido para 2 de 23, acepto. Selecciono una vista que se me acomode a mi necesidad y hago una línea. Además nos dice que esta distancia es de 12, entonces venimos a la mitad y a la línea y colocamos la distancia de 12. Y eso es todo. Venimos a operaciones, nervio. Selecciono la distancia y el ancho que esté en la mitad y aceptamos. Ya. Miren, ya tenemos el nervio. Ahora nos falta las circunferencias de los extremos. Venimos a la cara, croquis, y procedemos a hacer las circunferencias. Ya hacemos las dos circunferencias en borrador, le damos la medida correcta que de diámetro es de 10 y le decimos que las dos sean iguales. ¿Cómo hacemos eso? Selecciono la circunferencia, con Shift presionado selecciono la otra circunferencia y le digo que sean iguales. Además, con el punto centro le digo que sean horizontales. Ya, ahí está de forma correcta. Y tenemos que darle la ubicación correcta, que nos dice que con respecto a la mitad 75 de distancia. Entonces vengo a la mitad y le digo que esta distancia es de 75, acepto. Y nos falta colocar que esta sea en el punto centro, entonces hago una línea en la mitad y le voy a tomar de distancia de 12 para un lado y de 12 para el otro lado. 12 al un lado y lo mismo hago con el otro de 12. Ya. Y ahora sí, vengo a operaciones, extruimos, selecciono los cortes que necesito, esto le digo que sea por todo y acepto. Ya, reviso, oculto lo que no me sirve, ahí está de forma correcta. Ahora el siguiente paso es crear, o si ya está creado una planta, sí, entonces en la vista alzado tengo la posibilidad para realizar la simetría. Entonces vengo a matriz lineal, simetría, y vengo a sólidos para hacer una simetría, selecciono el sólido y acepto. Y miren, ya tengo a los dos lados creado nuestro gráfico. Eso es con la base. Ahora necesitamos hacer la rueda y el eje. Guardamos, guardar como, seleccionamos base. Ya, ahora vamos a crear el eje. Ponemos nuevo, pieza, aceptar. Y ahora sí nos dice que esta pieza tiene de diámetro 14 y 70. Venimos a croquis, podemos hacer en cualquier vista y seleccionamos la circunferencia de 14. Coloco 14, acepto. Y vamos a operaciones, extruimos y le digo que esta sea de 70 y aceptamos. Además nos dice que en un extremo, en los dos extremos, porque nos dice 2 por 45, tenemos un chafleado de 2 por 45. Entonces venimos a chaflán, seleccionamos el vértice,
y le voy a decir que este sea de ángulo de 45. Dos por 45. Y ahí está. De forma correcta. Ya. Y ahí ya tenemos el chaflán. Y eso es todo. Y guardamos. Guardar. Y ponemos eje. Y ahora nos falta crear nuestra rueda, que la tenemos en la parte superior. Ponemos archivo nuevo y esta rueda le vamos a hacer por revolución, lo más rápido. Entonces venimos a croquis, también puede ser en cualquier cara, y venimos desde la mitad. Vamos a realizar esto. Venimos en la mitad, creamos una línea constructiva y procedemos a hacer nuestro bosquejo. Al diámetro superior es de 56. Venimos al diámetro y colocamos la distancia de 56. Ya. Una separación tenemos de diámetro de 14. Entonces venimos diámetro 14, corte inteligente, y damos la medida de 14. Recortamos. Ya, ahí está perfecto. Ya. Y ahora sí procedemos a realizar el ancho es de 28. Entonces colocamos 28. Eliminamos. Movamos esto y esta distancia es de 28. De 28. Y ahora sí. En la mitad de 28 vamos a realizar la circunferencia de diámetro de 14. Colocamos diámetro 14 y procedemos a cerrar nuestro gráfico. Entonces tenemos aquí una distancia de 24. Venimos a línea punto medio y colocamos una distancia de 24. De 24. Ya. Y a esa distancia tenemos que realizar otra circunferencia de 26. Entonces venimos al eje y trazamos una línea de 26. Colocamos 26 y trazamos una vertical en el punto. Eliminamos lo que no nos sirve y ahora sí procedemos a cerrar nuestro gráfico. Venimos hasta acá, hasta la de 26, y también lo hacemos en la parte superior. Ya, ahora sí eliminamos todo lo que no nos sirve. Necesito este corte de aquí abajo. Ya. Aquí tenemos un redondeo también. Venimos a redondeo de croquis. Seleccionamos las dos líneas. Y colocamos de 2.
Bueno, después realizamos eso porque no me deja. Ya, entonces venimos a operaciones, revolución, seleccionamos la revolución y aceptamos. Y ahora sí, lo que nos faltó es en el vértice realizar un redondeo de 2 milímetros. De 2 milímetros. Y también nos falta hacer en el otro lado. Y aceptamos. Miren, ya nos queda de forma perfecta nuestra rueda. El siguiente paso que nos falta es ensamblar nuestros elementos. Una vez que ya tenemos todos los elementos, tenemos que ensamblar y vamos a guardar este archivo como rueda. Colocamos rueda y aceptamos. Ya tengo una rueda anteriormente, vamos a poner rueda 2 y guardamos. Y ahora sí, una vez que ya tenemos los elementos guardados, venimos a archivo, crear ensamble desde la pieza. Y como tengo abierto, no va a haber problema. Vamos a empezar por la base. Le doy clic y insertar componentes al eje y a la rueda. Y aceptamos. Y ahora sí, el siguiente paso es ensamblar. Como a la rueda le saqué en primer lugar, voy a decirle que se ponga en la entidad de flotar para yo poder manipular. Y ahora sí, vamos a realizar. Y me parece que está muy grande esto. Sí. Entonces el error que cometí fue que yo nunca dividí para 2. Debido a que cometí el error ese. Entonces la solución más rápida es venir a escala. Venimos a edición, a insertar, no, a edición. Y venimos a buscar escala. Tenemos en la parte de escala, de operaciones de escala. Y a esta escala le vamos a dividir para 2. Entonces colocamos 1 dividido para 2, 0,5 y aceptamos. Ya. Y miren, ya está de forma correcta. Ahora sí, procedemos a realizar nuestro ensamble. Seleccionamos los elementos y le decimos relación de posición que sean coincidentes. Ya, perfecto, que sean coincidentes, acepto. Lo mismo hago con la rueda. Coincidente, acepto. Y ahora el siguiente paso que nos falta es centrar estos elementos. Le voy a decir que la cara voy a darle una pequeña separación de 2 milímetros. Entonces venimos al vértice, relación de posición y cara y aceptamos. Y ahora con respecto a nuestra rueda, que todavía existe movilidad, voy a tomar la distancia de esta que era de 28, pero yo al afectar la escala también varió el ancho. Entonces, no, de una vez corrijamos eso. Venimos a la pieza, clic derecho, abrir pieza, se nos abre la pieza que está rueda. Ya, entonces elimino la escala porque no me favorece mucho y venimos a revolución, a editar croquis. Entonces aquí el error que tuve fue en la distancia de 56, no es 56,
es 56 dividido para 2. Entonces, como se me distorsiona, todo voy a lo que corresponde a la vertical voy a dividir para 2. Entonces, la primera es de 28 dividido para 2. Ahí se me mueve. Entonces, a ver, 28 dividido para 2. Entonces esta línea no es de 28. No, esta línea está correcta. A ver, de diámetro de 14. No, si está mal. Es 14 aquí. A ver. Coloquemos 14. Ya. Y aquí tenemos que subir esto. Esta distancia, a ver, primero tratemos de salvar lo que más podamos. Esta de aquí es de, a ver, ahí estamos. Venimos a vista frontal y vamos a eliminar el redondeo, lo más fácil para no complicarnos. Eliminamos revolución, eliminar y ya. Ahora sí, venimos a croquis y ahora sí vamos a dar las medidas correctas. Aquí es 28 dividido para 2 de 14. Esta distancia también está mal. Y la distancia del extremo también está mal. Aquí es 56 dividido para 2. Ya. Este 12 dividido para 2. Y ya. El ancho sí está correcto. Es de 24. Entonces la falla está en este elemento de aquí nomás. Elimino para poder mover. Ya. Entonces este elemento de aquí es de 2 y este elemento de acá arriba es de 2. Y ya completo 24 y 28. 28 más 4. Ahí está bien. 28 menos 22, 2. Entonces 4. Acepto. Aquí coloco 2 y ya. Y ya miren, ya está corregido. Ahora sí venimos a operaciones, a revolución. Selecciono el elemento y acepto. Ya miren, ahí está de forma correcta. Venimos al vértice de la circunferencia y venimos a redondeo y le digo que es de 2, está de 2 y también de 2 y también selecciono al otro lado y acepto. Ya, ahí miren, ya está el redondeo y lo que hacemos es guardar y ahora sí venimos al ensamble. Al ensamble lo tengo aquí y miren, ya se recogió bastante. Y ahora sí, venimos a la distancia del ensamble y vamos a seleccionar las dos caras y relación de posición y le vamos a dar una posición de unos, veamos, de unos 3 milímetros. Y está mucho, de 2 nomás pongamos para que sea parejo. Ya, y aceptamos y miren, ya está de forma correcta nuestro elemento, ya no se mueve y revisamos
el elemento sí gira. Bueno, eso mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.